Hola muy bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este video de tipo Tips and Tricks. Este video está muy interesante, en lo particular nadie me lo ha pedido, nadie lo ha comentado, pero recuerda que yo estoy haciendo aplicaciones constantemente y si a un cliente le ha funcionado perfecto, vengo aquí, hago el video, lo programo y se los comparto a ustedes para que vayan y lo apliquen para sus clientes, para ustedes, para sus aplicaciones y sean mejores pues en esto de las aplicaciones no code. Recuerda que yo también estoy aprendiendo, no lo sé todo y cuando vienes tú y me comentas, oye Axel, pudiste hacerlo de esta mejor manera o pudiste utilizar esta función, yo también estoy aprendiendo y mucho del contenido que también pues estoy subiendo pues es gracias a mis clientes, gracias a las personas que toman asesorías conmigo, que vamos descubriendo y explorando cosas y es bien importante que vengamos aquí a compartirlo porque el conocimiento debería ser universal y debería pues llegar a todas las personas, ¿vale? Bueno, me gustaría bastante, bueno, te voy a contar sobre el video, es que tengo un cliente de aquí de México que comercializa autos y de pronto él me dijo, ¿sabes qué, Axel? Quiero llevar todos mis ingresos y egresos de todo lo que entra y sale de una sucursal. Él tiene bastantes sucursales y entonces quiere llevar el registro de una caja chica. Perfecto, lo hicimos, lo implementé, ya lleva bastantes meses, bueno, como un año y medio, metiendo todos sus gastos, todos sus ingresos, pero pronto me dice, ¿sabes qué, Axel? Ya está muy lenta la aplicación. ¿Por qué? Porque lo que hago es que yo tengo una columna virtual donde voy por el saldo, es decir, sumo todas las entradas, sumo todas las salidas y hago una operación matemáticas, entradas menos salidas y me da un saldo negativo o positivo. Pero cuando voy por todos esos registros, que son bastantes, la aplicación se pone un poco lenta y luego nos falla porque pues ingresan movimientos de otros meses. Entonces él me dio la solución y me dijo, ¿sabes qué, Axel? Que funcione como un banco, es decir, todo lo que ingresa en ese mes haces un corte y al primero del siguiente mes ese corte lo arrastras y le pones saldo inicial y con el saldo ya sea positivo o negativo y así cuando yo haga la consulta mensual no voy a ir por todos los de los meses y años anteriores, sino por el mes y año actual. Y entonces mi consulta se vuelve un poco más ligera. Todo esto lo logré con un bot. Para eso necesitas el AppSheet Core. No te preocupes, yo te voy a enseñar aquí cómo es que lo vamos a hacer. Porque lo podrías hacer sí con algunas herramientas como un Action, pero tendrías que hacerlo manual. Pero yo prefiero que sea con un bot para que cada vez que la aplicación identifique que es el primero de cada mes a las 12:01 de la madrugada, entonces haga este corte por sucursal o por banco, como tú lo quieras manejar, y ese saldo inicial lo calcule y cuando inicie la sucursal a operar el primero de cada mes, pues tenga cargado ese saldo inicial y comiencen con sus ingresos y egresos. Espero que me hayas entendido, que haya sido lo más claro posible y si no, vamos a ir a la computadora donde vamos a visualizar cómo es que vamos a hacer esta solución. Recuerda, yo estaría muy contento de que me escribas, hey Axel, perfecto, a mí me funciona bien, o si me das una solución, estaría perfecto. Vayamos a la computadora y recuerda que cuando estemos ahí, aprende, aplica y replica. Acompáñame a la computadora. Bien, tenemos algo muy sencillo, que es ingresos, egresos. Ahora, obviamente mi cliente tiene muchísimo más reglas de negocio y seguramente si lo vas a acoplar a tu desarrollo, también llevarás más columnas y más configuraciones. Pero lo ejemplifico así para que todos puedan entender. Tenemos sucursales, tenemos la sucursal del centro, una sucursal principal y la del norte. Y cada sucursal tiene pues entradas o ingresos por ventas, salidas por nómina, algunas pagan internet y algunas pagan renta. Bien, entonces si yo voy a mi aplicación está configurada de la siguiente manera. En las columnas pues viene de esta manera, ok, ahorita les muestro sobre el balance, cómo es que se obtiene este saldo y en documentos, en movimientos vemos pues simplemente aquí lo que yo hago es que, ok, si el tipo de movimiento es entrada, déjalo tal cual el importe. Si no, multiplícalo por -1 porque es una salida, por lo tanto se resta. Así es como yo lo manejo, entradas y salidas. El mes virtual, lo que yo hago es colocarle, dependiendo a la fecha, extraigo el month y si es 1 es enero, si es 2 es febrero, si es 3 es marzo y así consecutivamente. Le pongo el 1 punto
espacio enero, porque cuando yo deseo organizarlo, como AppSheet lo organiza de manera alfabética, pues no me permite, me deja creo que agosto y abril al inicio, porque inician con A, y la solución que yo hasta ahora he encontrado es colocarle una numeración aquí. Obviamente lo consulto primero con mi cliente, y si no tiene tema en que se le muestre ese numerito, pues no le causa conflicto, pues lo implemento. Si no, pues le explico la manera técnica, pero si no, sí, seguimos con el proyecto, ¿vale? Entonces, después de que obtengo el mes virtual, también obtengo el año virtual. Para este momento, a la fecha en que se hace el movimiento, yo obtengo de manera virtual el año. Y luego, ya que obtengo también el mes virtual, pero en este caso el nombre, que es enero, febrero, marzo, abril, yo también obtengo el mes valor virtual, si es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, el valor del mes en el que se registró. Ahorita les voy a decir por qué. Y entonces, en movimientos, ahí tengo los movimientos y todas las entradas y salidas que han hecho en esa sucursal. Y luego las del sucursal del norte y las de la sucursal principal. Cuando le doy en sucursales y me voy a la tabla, View Columns, yo tengo, y seguramente les va a hacer muchísimo match, una suma de la selección de la tabla de movimientos, donde el movimiento importe virtual, que es lo que les dije, si es una entrada se queda el importe normal, si no, si es una salida se multiplica por -1 para que me dé negativo. Pero por sucursal, vamos a ver si es cierto. Sucursal del centro, voy a filtrar todo lo de sucursal del centro y voy a simplemente aquí aplicar un filtro. Le voy a dar crear filtro y todo lo de la sucursal del centro, que es la sucursal 1. Si yo hago esto, dice que me da 24,000, pero dice 16,000 aquí. Por lo tanto, son las entradas, miren, que son estas, esto, más esto, más esto, son 20,000, menos las salidas, que son 4,000, 20,000 menos 4,000 me da 16,000, eso está bien. Y así con las demás sucursales. No lo voy a hacer porque si no nos llevaríamos muchísimo tiempo. Bueno, ahorita lo hace rápido porque pues son poquitos movimientos, pero imaginemos que, por ejemplo, mi cliente mete ingresos y egresos de 5,000 o 6,000 movimientos al mes, lo cual se hace pues un poco tedioso y lento la aplicación, hasta que les digo, mi cliente me dijo, oye Axel, se hace lenta. Entonces yo lo que hice fue buscar la siguiente opción, que ahora la vamos a hacer con un bot. Para eso es bien importante que tengan un plan core, ¿vale? ¿Por qué? Porque los automation de tipo schedule solo funcionan con un plan core. En este caso no tuve tema porque mi cliente tiene plan core, y entonces sin tema vamos a poder hacer la funcionalidad que ahorita les voy a mostrar. Digo, yo aquí les muestro y ustedes ya ven las diferentes opciones, o ahí en los comentarios me dicen, oye Axel, también puede ser de esta manera, o voy a activar el core, pero tengo ciertas dudas, y ahí déjenmelo en los comentarios. Bien. Lo que voy a hacer es una funcionalidad parecida a los bancos, es decir, voy a quitar el filtro y lo que voy a hacer es como un saldo al corte del mes, es decir, no me voy a arrastrar con todos estos movimientos, simplemente voy por primero voy a hacer un saldo total, es decir, aquí el saldo total debería iniciar con, por ejemplo, en el mes de la grabación de este video, que es julio, debería iniciar con 16,000 para sucursal del centro, 8,500 para la principal, y para la del norte serían 12,400. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ahorita te diga cómo lo voy a resolver. Entonces, vamos a darle clic en, vamos a ver en sucursales cómo lo tenemos, y aquí lo tenemos. Ok, por sucursal, está bien, pero va por toda la data. Vamos a Automation y vamos a darle New Bot. Y a nuestro bot le vamos a colocar bot, incluso vamos a regresar ya a la vista que tiene nueva de AppSheet. Vamos a darle renombrar, bueno, crear un nuevo bot, y le vamos a decir bot,
corte mensual. Corte mensual. Bien, vamos a seleccionarlo, vamos a configurar el evento y vamos a darle event corte mensual. Create a custom event y aquí le vamos a decir app, ok, que es la que está activa por default, pero yo es aquí donde les digo que vamos a cambiar a tipo schedule y esta solo se va a activar con el plan core, bien importante ahí. Y le voy a decir que va a ser de tipo schedule, que significa que va a correr de manera automática, y le voy a decir que va a correr el último día del mes. Porque es bien importante el último día del mes, no le pongan primero o 2, porque si no les va a llevar más reglas de negocio. Simplemente ni 31, porque no todos los meses traen 31, ni todos 30, ni todos 29. Mejor simplemente que AppSheet no lo calcule cuál es el último día del mes, perfecto, y que lo corra a las 11:55. Bueno, aquí le preguntan a su cliente, ok, ¿cuándo dejas de registrar ingresos y egresos? Porque debemos hacer un corte. Bien, yo quedé con mi cliente que 11:55 p.m. Entonces, el último día del mes a las 11:55 va a ejecutarse un bot. Le voy a decir for each row in table y aquí le voy a decir que haga los cortes por sucursal. Bien, ahí vamos muy bien. Vamos a darle agregar step y aquí le voy a dar agrega un step que va a ser de tipo corte mensual y le voy a dar create custom step. Voy a darle clic en run a data action y le voy a decir agrega un nuevo registro. Bien, ¿a dónde es que voy a agregar un nuevo registro? A movimientos, ok, y aquí me empieza a marcar error porque pues para agregar un nuevo registro a la tabla de movimientos yo necesito la sucursal, por lo tanto la sucursal la obtengo de esta misma tabla, sucursal. Y miren, aquí me dice movimiento tipo debería ser, yo le coloco de tipo entrada porque es un corte, no importa si es negativo o positivo, siempre es una entrada. Voy a darle save, le voy a dar a agregar y me dice que también el concepto es indispensable. Le voy a dar concepto, que en el concepto aquí le ponemos ventas, nómina, renta, internet. Yo le pondría saldo inicial en mayúsculas, porque es el saldo inicial con el cual se va a inicializar el mes, ¿ok? Y me dice que el importe es requerido. Aquí el importe, le voy a dar importe, y el importe, bien importante, voy a copiar la fórmula, porque yo ya la tengo. Recuerden que todos estos videos y contenido los hago para ustedes, para que haya el mínimo de errores y ocupemos el espacio o el tiempo para explicar a detalle. Vamos a hacer una suma de todo lo que selecciones de movimientos del movimiento importe virtual, donde la sucursal sea la sucursal que estás haciendo el corte solo de este año y solo de este mes. Es decir, imaginemos que hoy estamos a 31, entonces el bot se va a activar. Por lo tanto, del 31 de julio del 2024, lo que va a extraer es 2024. Por lo tanto, solo va a ir a hacer el corte de los movimientos del 2024. Es así como ya filtramos de este año y de esta sucursal. Y ahora del mes actual, es por eso es que le estoy dando month, today, y del mes valor virtual, porque si yo lo comparaba con mes valor, pues un número no es igual a enero o a febrero. Por eso es que creé esta columna virtual, la de mes valor virtual, y entonces ya lo tengo por sucursal, ya lo tengo por año y ya lo tengo por mes. Le voy a dar save, y algo bien importante, aunque no me lo está pidiendo aquí, yo le voy a decir el movimiento de esta fecha, el movimiento de la fecha. Es decir, en cuándo se hizo este movimiento. No le voy a dar, si tú contestaste today, pues no, porque entonces este movimiento todavía va a entrar, imaginemos nuevamente, al 31, pero no, yo ya quiero que este saldo inicial comience con el movimiento del otro año, del otro mes. Por lo tanto le doy to date más 1, ok, para que entonces cada fin de mes 31 más 1 va a decir 1 de agosto. Si nos vamos a agosto al último día, 31 más 1, 1 de septiembre. Nos vamos al final de septiembre, 30 más 1, 1 de octubre.
Vamos a darle save. Le voy a dar save. Y entonces, en este caso, el bot no va a correr ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Simplemente hasta que AppSheet detecte que es 31 y que sean las 11:55 p.m. Y entonces, miren lo que va a hacer. Esta es mi tabla de movimientos. Bien, ahí está. Y entonces voy a darle filtrar. Ahí está. Esta, que es una salida, le voy a decir renta, porque no le puse concepto, simplemente para que veamos que estamos en lo correcto. Cuando voy a darle run, bien importante que esté como activo, porque si está desactivado, mira, disable, nunca va a hacer el corte. Entonces le damos enable, le voy a dar guardar, y cuando le dé run, lo que debe hacer es un corte. Pero para eso, a ver, vamos a ver qué sucede. Si le doy aquí dijimos que los saldos, y aquí lo voy a copiar y lo voy a en un Word para que ustedes lo puedan visualizar. El corte ahí está. Ok, aquí voy a dejarlo de esta manera y entonces voy a correrlo. Me gusta hacer estas pruebas porque obviamente cuando tú estás en tu computadora o estás viendo el video todo sale bien, pero cuando ya lo aplicas es cuando ahí falla. Le voy a dar run y mira que el saldo inicial da 0. ¿Por qué? Porque no hay nada del mes, ¿lo ves? Mira, este es del 4, este es del 5 y este es del 6. Por lo tanto, ahí está mal el saldo inicial. Pero ¿qué sucede? Si yo esto va a ser de inicio. Le voy a decir que es del 1 de junio que hizo el corte. Imaginemos que hizo el corte. Eso sí me tocó hacerlo manual incluso con mi cliente. Y le dije que el saldo inicial son 16,000 para la sucursal 1, 8,500 para la sucursal 2 y 12,400 para la sucursal 3. Si yo vengo aquí y le doy sincronizar, ¿qué va a suceder? Me va a dar saldos que no son correctos. Por lo tanto, debo venir a sucursales y aquí no debe ser sucursal, es decir, vete por toda la tabla de movimientos. Es algo muy parecido aplicando el AND que yo apliqué en el bot. Copio y pego donde sucursal sea igual a sucursal ID, el año y el mes. Voy a darle save y los saldos deberían ser los actuales. Miren, aquí está, 16,000, 8,500 y 12,400. ¿Qué es lo que va a hacer mi cliente o qué es lo que va a hacer sus aplicaciones? Van a empezar a ingresar datos. Una entrada, recuerden que tenemos aquí, para que no haya confusión, a ver, 16,000. Voy a ingresar por motivo de ventas, no sé, se vendieron 5,000 pesos. Ok, le voy a dar save. En sucursales ya tengo 21,000 y tiene sentido. 16,000 más 5,000, pues son 21,000. Voy a generar otro movimiento para la sucursal principal de entrada y le voy a decir que son ventas. Y ahí vendí 10,000 pesos. Voy a darle save. Ahí están 18,000. 10,000 más 8,500 son 18,000. Y voy a hacer otro concepto de ventas, pero para la sucursal norte es una entrada por 5,000. Deberían decir 17,400. 17,400. Ahora voy a darle salidas. Voy a decir que del centro pagué nómina y pagué 2,500. Y luego del centro pagué también la renta y pagué, ¿qué serán? Unos 2,500. Y ahí se va restando, ¿no? Para no hacerlo muy largo este video, voy a dar nuevamente dos movimientos por renta, 500, ¿ok? Y voy a hacer otro movimiento para la última, que es la del norte, por internet. Y en internet ya pago más, son 1,500. Por lo tanto, así quedan los saldos: 16,000, 18,000 y 15,900. Voy a darle copiar para que veamos estos saldos. Y entonces, imaginemos, ahora sí lo debe hacer correcto. Ya todos estos movimientos se encuentran registrados aquí, que son justamente estos. ¿Lo ven? Ahora imaginemos que ya estamos a fin de mes del 31, 11:55 p.m. ¿Qué va a venir a hacer el bot? Lo que va a venir a hacer es correrlo. Vamos a darle clic aquí. A ver, ¿dónde está el bot? Creo que... Ok, run.
Y ahí está. El saldo de la sucursal 1 va a ser de 16,000. Así hizo el corte. El de la sucursal 2 quedó en 18,000. Y el de la sucursal 3 quedó en 15,900. Y vas a decir, oye, pero es que tiene el movimiento del 23. Sí, porque recuerda que estamos simulándolo, que estamos a 31. Por lo tanto, aquí quedaría 1 de agosto. Aquí también quedaría 1 de agosto. Y aquí también quedaría 1 de agosto. Y entonces cuando hagamos la suma, ya va a quedar que es del, bueno, estos saldos, ¿ok? Entonces, nada más como repaso, pues recuerden que la clave está en cómo sumas. Aquí ya no voy por todos los movimientos, simplemente voy por la sucursal, el año actual y el mes actual. No es lo mismo ir por toda esta tabla, mira, por todo esto, a que vaya simplemente por lo del mes, que es esto. Siempre va a iniciar con saldo inicial, más todos los movimientos de ese mes. Haz el corte e inicias con otro nuevo mes. Haz el corte y otro nuevo mes, a que vayas por toda la tabla y se alente la forma en que calcules. Entiendo que así, yo platiqué con un amigo que trabaja en la banca, es decir, hacen los cortes mensuales en Santander, BBVA, Banjico, los bancos que están aquí en México, al menos Banco Azteca, Bancoppel, y seguramente tiene un proceso similar a los bancos de tu país, donde hacen los cortes, y me hace mucho sentido. Le platiqué esto y me dijo, exactamente, Axel, no vamos por los movimientos de todo el año y de todos los años, porque imagínate lo lento que va a ser. Entonces simplemente cargamos los saldos iniciales y a partir de eso empezamos a sumar y restar de lo que haces en el mes corriendo, ¿vale? Entonces, pues ahí te dejo el recurso, espero que te haya gustado bastante. Muy bien, un poco extenso este video, pero de verdad que me gusta muchísimo compartir este tipo de contenido con todos ustedes, con toda la comunidad. Así que, pues, ¿cómo me lo puedes agradecer? Aquí está el planetita para que te suscribas. Otro video donde le puse muchísimo empeño para que tú puedas ser un pro desarrollando aplicaciones no code. Mientras todo eso sucede, te suscribes, me comentas, me das like o me recomiendas. Yo voy a seguir preparando más contenido y mientras tanto tú cuídate mucho, mi binario favorito.